hacía una reflexión en torno a que uno de los principales, en términos generales, misiones que tiene el Instituto Crecer Juntos ahora, bueno, en primero viabilizar la ley, ¿verdad?, que entra en vigencia, y en segundo lugar, que recoge la instrumentalización legal de instituciones que representaban en el pasado, misiones que estaban encaminadas a atender este segmento de la población, ¿cierto? Es así, correcto. El instituto viene a hacer un ordenamiento en la atención de la niñez de primera infancia, esto con el fin de poder asegurar un nivel de calidad. La idea del instituto es venir a poder ordenar, poder articular y poder garantizar una calidad de atención para todos y todas, independiente de donde viva, de la situación en la que vive. Así que es asegurar. Okay. Interesante. Uno de los objetivos principales que tiene el instituto es fortalecer la familia. La familia tiene un rol, por supuesto, prioritario dentro de todo este proceso de desarrollo de la niñez, y es por eso que buscamos fortalecer estas prácticas de crianza e irles enseñando a las familias cómo pueden ser parte y cómo pueden trabajar con sus bebés, dándoles amor, fortaleciendo estas relaciones desde el verdadero principio. ¿Qué características distinguen el hecho de tener a alguien que va a nacer, a un ser que va a nacer, pero no está dentro del concepto de familia? Porque también aquí tiene que ver mucho el tema de familia, ¿no? Y digo de familia, pareja en sí, porque ese es el concepto básico de familia. Pero no exclusivamente. La familia se reconoce todo el entorno del niño y la niña, porque desgraciadamente no todas las familias tienen lo que hubiera esperado uno, un papá y una mamá, pero eso no significa que el niño no se puede desarrollar con plenitud, porque tiene una abuelita, tiene unos tíos, tiene hermanitos. Lo importante es poder fortalecer ese concepto de compañía alrededor y poder realmente fortalecer ese sentimiento de seguridad, de sentirse amado, de sentirse querido, de sentirse bienvenido. Aclarar que la ley Crecer Juntos es la ley para la protección integral de primera infancia, niñez y adolescencia, pero tenemos la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano, que habla específicamente de 0 a 8 años. Para la elaboración de esta política se hizo con la metodología de la gestión basada para resultados del desarrollo, que justamente busca trabajar desde la raíz, desde las causas. Ahí se identificaron 4 ejes prioritarios que son los que limitan que nuestra niñez se pueda desarrollar a su máximo potencial. Cuando hablamos de calidad de atención y de homologar una calidad de atención, no quiere decir que todos y todas van a recibir exactamente lo mismo. ¿Por qué no? Porque no todas necesitamos exactamente lo mismo. Las necesidades de un niño que está viviendo con sus papás que trabajan en una fábrica en Soyapango, por ejemplo, son totalmente diferentes a los de un niño que vive con sus papás que son pescadores en una isla, por ejemplo. Nosotros debemos como Estado responder a la necesidad específica de cada familia, de cada niño y niña, y poderles ofrecer lo que ellos necesitan en ese momento de su vida, en esa etapa también. Atención integral y de calidad surge desde luego bajo la visión misma que hace la primera dama de la República, ¿no? Que viene y le da un énfasis para un enfoque diferente de cómo se venía tratando este tema en el pasado. Así es. Realmente es un privilegio para nosotros como país contar con una autoridad que no solo se lo han contado, no solo está diciendo, bueno, voy a trabajar en los niños. Ella desde su experiencia profesional lo ha vivido y es una educadora. Ella comprende perfectamente cuál es la relevancia de poder intervenir en estos primeros años y comprende perfectamente esa complementariedad, esa multidimensionalidad en la vida de la niñez, por lo cual nos ha incitado desde el día 1, nuestro mandato, el poder garantizar cómo maximizar el potencial de desarrollo dentro de la niñez. Y eso es lo que hemos venido haciendo, primero a través del diseño de esta política Crecer Juntos que le mencioné, implementándola y ahora pues trabajando con las nuevas leyes que tenemos. Tenemos Nacer con Cariño, que es la ley del parto humanizado y el nacimiento cariñoso y sensible, la ley Amor Convertido en alimento para la lactancia materna, y ahorita la ley Crecer Juntos, que es la ley que engloba todititos los derechos. El CONAPINA viene en su momento a... También que vino a sustituir la implementación de todo el CONNA y que estaba regida ISNA y estaba regido precisamente por la ley Lepina, ¿no? Que esa, entiendo, se hizo a un lado o se incorpora haciéndose los reajustes pertinentes que también buscaban un fin casi similar, digo casi similar. ¿No? Sí, la ley Crecer Juntos deroga la Lepina. La deroga. La deroga totalmente y hace una fusión entre el ISNA y el CONNA. El CONAPINA es la institución rectora para primera infancia, niñez y adolescencia. Y luego nace el instituto como una autónoma especializada en primera infancia.
El Instituto Crecer Juntos va a ser el que define el modelo, supervisa la atención de calidad de los centros de atención a primera infancia, pero es el CONAPINA el que acredita a las instituciones. ¿Cómo se examina este tema que en el pasado, que de alguna manera estaba segregado por lo que habíamos hablado, que había muchas leyes y cada institución tenía su rol por aparte, el tema del trabajo infantil? ¿Cómo se ve desde ese punto de vista? Hay... en esa brecha de 0 a 8 años hay niños que obviamente tienen 5 o 6 años y ya están ejerciendo labores. Exactamente, sí. Es sumamente importante la parte de la sensibilización, Ernesto, que le mencionaba, porque a veces el tema del trabajo infantil, por ejemplo, no es un tema de hacerlo por maldad, es falta de conocimiento. Es la ignorancia sobre la relevancia que un niño no tiene que estar trabajando, el niño tiene que estar en la escuela, el niño es un niño, el niño tiene derecho a jugar, no tiene que estar trabajando. Pero si usted va educando, si usted va formando desde el principio, va a ir cambiando también esos hábitos y en paralelo, pues obviamente tiene que hacer acciones para contrarrestarlo en el momento, y ahí es donde entra el sistema de protección, que es el que se está fortaleciendo. Con el CONAPINA realmente eso es lo que se pretende, trabajar muy de la mano en este sistema de alertas y de respuesta para poder responder oportunamente ante la vulneración de este tipo. Hablemos un poco de estos centros de atención también para los menores, ¿no? Que yo creo que es importante partir de que es una etapa necesaria para que haya un mejor desarrollo integral. Así es. Ese es un nuevo término que establece la ley Crecer Juntos, los CAPIs. Lo van a empezar a escuchar por todos lados. Son centros de atención a primera infancia. Estos son centros donde se reciben niños desde los 45 días hasta antes de cumplir los 4 años, que luego ya deben migrar a una parvularia. La idea de este CAPI es que es un espacio a donde se plasma esta atención integral que tanto hablamos. Es un espacio donde van a ser estimulados, donde van a aprender, donde van a recibir una nutrición adecuada, donde van a estar en un ambiente y entorno seguro, propiciándoles el juego, potenciando todo el desarrollo dentro de un espacio atendido por profesionales que lo van a promover. La ley exige que en este caso las municipalidades establezcan, las empresas lo establezcan. Así es. Es la única manera, realmente es una responsabilidad de todos y todas, como lo mencionamos anteriormente, y esta es la única manera que vamos a garantizar, lograr esta cobertura y sobre todo la sostenibilidad. Realmente es un derecho de todo niño y toda niña y es algo que debemos de garantizar en un trabajo en equipo. El instituto está ahí para hacer ese acompañamiento, esa orientación. Todo esto obviamente es un proceso progresivo, no esperamos que sea pues, de la noche a la mañana. El Estado tiene un periodo de un año para poder hacer efectivo y la empresa privada tiene 18 meses. Los centros que ya existan ahí tienen un periodo de 6 meses para poder convertirse en un CAPI. Muchos de ellos ya lo son, simplemente se tienen que acreditar como uno. Hay muchos que tendrán hasta muchísimo más de lo que se les va a exigir, pero tienen que ser reconocidos. Esto lo va a desarrollar el CONAPINA, que es el ente rector. Ellos van a tener una ventanilla única en el cual usted puede seguir este proceso de acreditación como un CAPI. ¿Realmente han tenido un diálogo directo con la empresa privada para poder establecer una de las exigencias que es el CAPI, ¿verdad? Que entraría en 18 meses, sobre todo por, desde luego, la situación económica en la que se encuentra ahora. Entiendo que se les dio una prórroga, ¿verdad? Es parte de lo que se logró establecer en la negociación. Sí. Yo personalmente no estuve en la parte del diseño, esto fue mi colega del área jurídica, pero sí, desde el inicio, todo esto fue un proceso de diálogo con los diferentes sectores. Por supuesto que la empresa privada ha estado partícipe desde el inicio, porque obviamente son los actores directos en esta implementación, por eso es que se les ha dado un periodo más extendido de tiempo. Es importante que todos tengan claro que la ley no obliga a la institución a hacer un CAPI, porque esto no sería efectivo, sostenible, sino a buscar una alternativa. La empresa puede subcontratar el servicio. Eso es lo que se busca realmente. Esta colocación de un número de identidad cuando el niño nazca. Sí. La idea es justamente tener un mismo número. Ya vamos a dejar de tener un número en el registro, otro número cuando yo entro al sistema de salud, otro número cuando llego a la escuela y luego cuando cumplo 18 se convierte en otro número el DUI. La idea del NUI
que es el número único de identidad, es precisamente que el número que se le asigna cuando usted nace es el mismo hasta que usted fallece. ¿Con qué fin? El poder garantizar que este niño y niña reciba una atención adecuada en su ciclo de vida y no se nos pierda. Y más aún cuando al cierre del año de 2022 las autoridades han dado su balance de trabajo. Un punto elemental en todo esto es que la población de alguna manera reconoce que el aumento de la operatividad policial es un factor muy importante a la hora de generar confianza en la misma, ¿cierto? Sí, bueno, realmente los primeros en reconocer la efectividad del Plan Control Territorial es la ciudadanía, precisamente porque ellos ahora viven una situación diferente. Antes era de inseguridad y ahora es de seguridad. Y es interesante viendo en los medios de comunicación que hacen reportajes en estos lugares, de ver cómo los jóvenes están tomándose las calles, no retomándoselas, porque nunca fueron de ellos ni tampoco nuestras. Como lo dijo el señor presidente Nayib Bukele, se da un florecer en estas comunidades, porque acordémonos que nuestras generaciones, solo por mencionar las últimas, millennials, centennials, que son desde la década de los 80 hasta la actual, fueron rehenes de la violencia. Entonces, cuando hablamos del factor operatividad policial, territorialmente hablando, es sinónimo de confianza de la población para denunciar. Es sinónimo de confianza y es sinónimo de motivación también. O sea, aquí estamos hablando de que la población en unos pocos meses prácticamente está viviendo en dos mundos, o ha vivido en dos mundos. Un mundo sojuzgado por la delincuencia, hasta antes de la implementación del régimen de excepción. Bueno, ya se traía el Plan Control Territorial en su primera fase, pero el régimen de excepción permitió una operatividad aún mayor de la policía, y eso ha impactado no solo en el imaginario de las personas, sino que también en la confianza de estas para denunciar. Pues acá lo que estamos viendo en términos sociológicos es cómo la gente tiene un factor de motivación social cuando ve que otro país es diferente. O sea, veníamos de una época en la cual prácticamente, y como lo dice Oscar, éramos rehenes de la delincuencia. Veníamos de una época en la cual la gente se acostumbró a vivir con la delincuencia, y muchos pues tuvieron que optar también a vivir de la delincuencia. Pero estamos viendo que cuando se implementa la parte del régimen de excepción en el marco del Plan de Control Territorial, la gente empieza a recobrar la confianza. Y la gente empieza a ver que las calles no le pertenecían, que la noche no le pertenecía, que prácticamente estaban encerrados en sus casas y que vivían sojuzgadas por el miedo. Entonces la gente, cuando ve que se puede vivir sin delincuencia, se motiva, y el Plan Control Territorial va a recaer posteriormente en la misma voluntad y en la misma capacidad que tenga la gente para denunciar cualquier hecho delictivo, ¿no? Si no se logra eso, si la gente no estuviera lo suficientemente motivada como para darle continuidad desde su territorio y desde su cotidianidad a esa lucha permanente contra la delincuencia, ningún plan funcionaría. Ahora que está liberado estos lugares y el país, y sobre todo estos lugares, entre comillas, que fueron santuarios creados por las políticas del FMLN y Arena, ahora resulta ser que lo fundamental era eliminar la inseguridad. Eso era fundamental. Es que si no se elimina eso y no se da seguridad, es que no puede existir lo demás. No puede existir. Es que era un eje transversal. Entonces, ahora que ya se eliminó prácticamente el control de las pandillas, ahora se está dando, y estamos hablando de días, no de semanas, no de meses. Ya las personas empezaron el emprendimiento en esos lugares, a sacar sus ventas, a ofrecer servicios, ¿verdad?, de diferentes ocupaciones, lo cual anteriormente no se podía porque no se lo permitían. Obviamente cuando tú implementas, cuando el presidente Nayib Bukele implementa la parte del régimen de excepción y todo lo que fue
la enorme cantidad de capturas, porque estamos hablando de un problema realmente significativo en el país. Estamos hablando de alrededor de, según cálculos de inteligencia, de unos 80,000 pandilleros. Entonces, cuando tú inicias la primera parte, obviamente muchos de los cabecillas tuvieron una posibilidad de esconderse o de irse, de moverse de los territorios, ¿no? La parte lógica era entrar en la operatividad selectiva, y entonces ahí es donde los cercos adquieren toda la lógica del mundo en términos policiales, ¿no? Entonces haces los cercos y empiezas a hacer la extracción, porque esa es la parte que compete en este momento. Empiezas a hacer la extracción y empiezas a darle, digamos, o a cerrarle todos los caminos posibles de un renacimiento de la delincuencia en el país. Bueno, ¿cómo entra el Estado? ¿Cómo va a entrar el Estado ahí? Va a entrar a través de la inversión social. Si tú no le das oportunidades de crecimiento en términos educativos, deportivos, culturales, artísticos, a la gente de esos lugares recuperados, entonces no vas a estar resolviendo las causas que generaron el conflicto. Este conflicto que establecieron los delincuentes en contra de la población civil. La oposición trata de invisibilizar y estar en contra de todas aquellas políticas públicas y gobernanzas que beneficien a la ciudadanía. Realmente ellos lo que quisieran es volver al pasado, es decir, que aquí hubiera pues esa escena dantesca aquí en El Salvador de homicidios, etcétera, y también que existiera la corrupción que les ha permitido financiar a sus partidos políticos y a sus ONGs de fachada. Entonces es intrascendente porque viniendo de la oposición, si la oposición son residuos, son irrelevantes y realmente no tiene importancia pues, de lo que ellos están afirmando. Si la oposición está en contra, es porque está bien, ¿verdad? Lo peligroso fuera que la oposición estuviera a favor de lo que estuviera haciendo. Me explico, porque si ellos defienden la corrupción, si ellos defienden al terrorismo, entonces sería absurdo que estuvieran apoyando el gobierno. Y la otra cuestión es que con el estado de excepción, el estado de excepción está dirigido a respetar, a garantizar y salvaguardar los derechos humanos. La oposición política, cuando estuvo en el gobierno, manejó el problema de la delincuencia en términos electoreros, que es distinto, ¿no? Recordamos el plan mano dura, super mano dura. Eso era en términos electoreros porque no pasaba de la retórica, y hoy estamos viendo cómo realmente se está resolviendo el problema de la delincuencia, y eso va a tener un impacto electoral, y si va a tener un impacto electoral es porque es algo positivo. Si estuviéramos hablando de un régimen de excepción que va en contra de los derechos de la inmensa mayoría de la población, evidentemente el impacto electoral sería negativo, ¿no? Pero si estamos diciendo que la gente deposita su confianza en este tipo de medidas, obviamente la gente va a seguir apoyando las medidas que impulsa este gobierno. Cuando nosotros hacemos una comparación entre el antes y el después, sin duda alguna también esto ha representado una buena recreación o un buen ambiente para generar nuevas inversiones. Hoy, en el marco de las festividades de fin de año, vimos a la diáspora, muchos salvadoreños que han venido y han tenido una opinión diferente de lo que se ha manejado en el pasado. Por otro lado, también hemos visto cómo hay más inversiones en áreas que obviamente en el pasado no se tenían. Claro, eso debido pues a los resultados exitosos del Plan Control Territorial. Hemos visto salvadoreños que residen en el extranjero que tenían 20, 30 años de no venir a El Salvador precisamente por el ambiente de inseguridad que se daba en el país. Incluso varios de ellos ya en sus planes está venir a retirarse aquí a El Salvador, gozando pues de las jubilaciones en sus respectivos países donde se encuentran precisamente por el clima que hay y también por el desarrollo y las nuevas oportunidades que hay, y también la creación de nuevos polos de desarrollo, como por ejemplo en el caso de Oriente a través de Sur City 2. Entonces esto ha venido a potenciar no solamente la inversión de salvadoreños llamados pues por los medios de comunicación diáspora, sino que también por inversionistas extranjeros en la creación de restaurantes, en la instauración de
fábricas, lo cual viene a beneficiar a El Salvador porque uno de los principales requisitos para el inversionista, tanto nacional como internacional, es la seguridad jurídica, además de la seguridad ciudadana. Entonces tenemos pues el augurio que este año pues económicamente y financieramente El Salvador a crear nuevas fuentes de trabajo. Obviamente va a dinamizar la economía y también se va a percibir pues un aumento del erario, lo cual va a permitir la inversión social en el país.